Hola amigos, en el capítulo anterior estuvimos viendo cómo hay una realidad que nos rodea y es indetectable para nuestros sentidos. Están en unas frecuencias a las que no tenemos acceso la mayoría de las personas. A nuestro alrededor hay todo un mundo que existe, pero que nos es invisible. La creencia en un más allá o mundo invisible es algo que se relata desde el principio de los tiempos. Todas las culturas han intentado explicarlo a su manera. Los egipcios, embalsamando a sus muertos con la promesa de una vida eterna. Las culturas orientales intentando llegar al nirvana. Los vikingos con el Valhalla. La religión católica con el paraíso para los buenos y los justos, y el purgatorio para los pecadores. Ya para los muy pecadores les espera el infierno. En nuestra cultura normalmente a las personas que hablan de estos temas se les suele ridiculizar, provocando mofa. El motivo es porque cuando se tratan estos temas desde los medios de comunicación, normalmente se intenta retratar al típico personaje con serios trastornos mentales. Y claro, nos causan risa. Voy a poneros un ejemplo. Alfa Centauro, la constelación de Andrómeda, el cinturón de Orión, adelante hay un hoyo negro, a la izquierda para abajo está la cuarta, no hay falla. ¿Eso dónde lo viste? Bueno, pues es que ¿En mira, un viaje astral? Bueno, todas las veces que yo he viajado con ellos, he pasado por todas esas galaxias, ¿no? Sí. Ahora, ¿pero lo has hecho astralmente? No, mi cuerpo se desintegra. Causa risa, ¿verdad? Por suerte, hay científicos que, aunque corriendo el riesgo de perder sus carreras como científicos porque puedan ser tratados como desequilibrados, estudian estos fenómenos y hacen el estudio por métodos científicos. Algunos creando hasta doctrina, como fue el caso de Kardec. En 1850, el filósofo y escritor Allan Kardec funda en París la primera escuela de estudios espíritas, que pronto se expandería por todo el mundo. Se rumorea, es solamente un rumor, que a una de esas escuelas espíritas, donde se hacían sesiones de espiritismo, participó el mismo Julio Verne, y que fue de esas reuniones donde él sacó material para sus libros fantásticos que tan famoso lo hicieron por todo el mundo. Pero vamos a hablar de Kardec. Este hombre era un científico y era muy agnóstico ante temas espirituales, pero un día quedó muy impresionado ante un relato que le contó un amigo suyo sobre unas mesas giratorias que supuestamente se comunicaban en una sesión de espiritismo con los asistentes. Kardec, con su trabajo, consigue unir el mundo de la ciencia, es decir, médicos, matemáticos e ingenieros, con el mundo espiritual de los medios. Vamos a ver quién era este personaje. Se llamaba Hippolyte Lyon, pero luego fue más conocido como Allan Kardec, y ya veremos el porqué. Nace en la ciudad de Lyon, en Francia, en 1804. Fue maestro y un hombre de ciencia. Murió a los 65 años mientras trabajaba en su despacho. Un hecho real documentado que ocurrió en Estados Unidos en 1848 fue el inicio del espiritismo. La noticia pronto se expandió por Europa. Este hecho llamó la atención de Kardec. ¿Qué sucedió para que llamara la atención de Kardec? Pues en 1848, en Huntsville, ciudad ya inexistente de Nueva York, en Estados Unidos, ocurren unos fenómenos sobrenaturales en una choza humilde. Era la residencia de la familia Fox. Se produce un diálogo entre las hermanas Fox y el espíritu de un vendedor ambulante llamado Charles Rossman, y se crea el primer código para esta comunicación. Para ello se utilizan letras y con cada letra un número que se identificaría con golpes en una mesa. Comenzaron a desarrollar un lenguaje de toques con los espíritus
que con el tiempo empezaron a responder las preguntas que las pequeñas les hacían. Fanáticos y seguidores de lo paranormal, así como escépticos, fueron testigos en innumerables ocasiones de las conversaciones que las pequeñas tenían con los espíritus que decían habitaban el hogar. La leyenda de la casa de Haldesville pronto comenzó a volverse popular y las muchachas a organizar tertulias cada vez más concurridas. En una de las más reconocidas posteriormente, los espíritus que habitaban el hogar admitieron que eran producto de un asesinato que había ocurrido en aquel mismo lugar, aunque no fueron capaces de especificar cuándo y dónde había sucedido. En el París de esa época se puso muy de moda también estas sesiones de espiritismo alrededor de una mesa. La mesa, mediante ciertos mecanismos, giraba y contestaba preguntas, según quería la persona que la manejaba. Esta especie de juego mediúnico tenía gran aceptación y se hacía en casas particulares de la alta burguesía francesa o para la gente más común en teatro. Estaba claro que era un fraude, pero un día un amigo de Kardec le comenta haber asistido a una reunión en una casa de una aristócrata de París y que lo que vio allí le impresionó, sin poder encontrarle el fraude. Así que le animó a Kardec a que le acompañara para intentar desenmascararla, pero no fueron capaces de encontrar la trampa. La mesa no es solo que contestara preguntas girando y dando golpes, es que en ocasiones levitaba delante de todos los asistentes y se elevaba a más de 1 metro del suelo. Estaba tan convencido de que eso era real que inició una serie de sesiones con varias mediums diferentes para intentar averiguar cómo era ese mundo invisible que se estaba comunicando con él. En una de estas sesiones, él contacta con un espíritu que afirma haber sido amigo suyo en otra vida, y que en esa otra vida no se llamaba Hippolyte, sino Allan Kardec. Es por eso que decide utilizar ese seudónimo para escribir sus libros. Kardec escribió con los resultados de su investigación varios libros, uno de ellos, el más conocido, el Libro de los Espíritus, y murió sin terminar su trabajo. Fue ya en el siglo XX cuando un médium brasileño llamado Chico Xavier lo terminó, dejando un legado muy importante de conocimiento de cómo es el mundo invisible o mundo espiritual. Gracias a estos personajes, el mundo invisible se ha descubierto para la humanidad, dejando un mensaje de amor y esperanza en que otra realidad es posible. Bueno amigos, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad, yo soy José Vicente Ramos y esto es Viaje a la Consciencia.